4, más se deforma el sistema inmune y la muerte puede venir más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver con esa doble cinta. Y aquí, los más conocidos del tolar receptor 4, el tolar receptor 2, que ya tienen todos estos componentes que puedan estar. La mayoría de bacterias es tolar receptor 2, tolar receptor 4. Y van a ver en el hongo también más o menos parecido. Ahí, por ejemplo, dice principal fuente de los PAMs reconocibles por los PRPs. Entonces, ¿cuáles son? Fíjense bien. La pared celular fúngica contiene lo que nosotros decíamos, los beta-glucanos. ¿Ok? Los beta-glucanos que están acá. Porque esa es su pared del hongo. Entonces va a reconocer a los beta-glucanos, va a reconocer a la quitina, va a reconocer a la N-acetilglucosamina y va a reconocer a los bananos. Esos son los componentes de los hongos, y al ser componentes de los hongos, ellos van a reconocer. Lógicamente que un hongo puede tener 3 y no puede tener la otra, o puede tener 3 de acá y no puede tener la otra, pero la mayoría, su característica principal son esos componentes que ustedes ven ahí. Entonces, cuando le preguntan, por ejemplo, ¿qué tolar receptor activo ataca a los bananos? ¿Qué sabe qué es? Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que decir, después de haber visto ese slide, que dentro de esa estructura de la inmunidad innata, los principales mediadores contra hongos son los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos, ya saben cuáles son, esas celulitas que tienen un núcleo biotrilobulado, ¿no? Y los macrófagos, que son los monocitos que se convierten en macrófagos una vez que atraviesan los tejidos. ¿Okay? Tan es así, por ejemplo, que cuando tú haces un análisis de un paciente con hongos o de una paciente de una micosis, la primera cosa que puedes ver es su neutropenia que existe. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el valor normal es de 55 a 60 por millones por ciento de células, estos con neutropenia tienen 10%. Y al tener 10%, entonces quiere decir que sus neutrófilos están muy abajo, ¿no? Y por ser muy abajo son susceptibles a infecciones micóticas oportunistas. ¿Por qué? Porque si estos son los principales defensores y yo los tengo bajos, entonces quiere decir que me va a pegar el hongo. Es igual que yo VIH. Mis CD4 son los que apoyan a los linfocitos B y a los CD8 para poder funcionar, pero mis CD4 están bajos, entonces va a venir el ataque, ¿no? Entonces ya esto aquí ya es cosas ya de laboratorio, o sea, cuando tú quieres demostrar que esa neutropenia, por ejemplo, en el análisis hematológico salió así, ya tú quieres ver en la práctica, en el laboratorio, qué es lo que está pasando con esos neutrófilos. Entonces sacas el neutrófilo, lo pones en cultivo y después ves la producción de ROS, que son las sustancias que ellos liberan. Menos ROS, menos neutrófilos, o incapacidad para soltar ROS. Y más ROS y más neutrófilos quiere decir que sueltan esas sustancias. Y esas sustancias son las que matan a los hombres. Entonces, fíjense bien. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? No, estamos confirmando de que, o sea, la sustancia que mata a los hombres es el ROS del neutrófilo. Sí, el ROS. Sí. Y aquí, fíjense bien porque esta es la pregunta de examen, ¿eh? Fíjense bien. El monocito se convierte en macrófago solamente en el tejido. Este va recorriendo la sangre, pero este ya está en el tejido. Pero su reconocimiento de sus tolar receptores es el tolar receptor 4, el tolar receptor 2, tolar receptor 6 y adentro se reconoce el ADN CpG, el tolar receptor 9. Mira, lógicamente que después tenemos la leptina, que es otra molécula ya que está fuera de los tolar receptores, pero más eso de aquí, 2, 4, 6 y adentro el 9. Cuando este se va a los tejidos,
ustedes ven que se conserva el solar receptor 2, se conserva el solar receptor 6 y se conserva el solar receptor 4 y sigue su solar receptor 9. Por eso yo les digo que ese monocito se convierte en macrófago dentro de los tejidos, pero él sigue siendo el mismo. Tan es así que en una convención de inmunología que hubo, decían, estos son los macrófagos que provienen de los monocitos. Y hubo un científico loco por ahí que dijo, ¿por qué no va a provenir de los monocitos? Yo te pruebo de que yo también puedo hacer células dendríticas de monocitos. Y ahí fue la mayor experiencia que uno tiene, porque ese científico, ¿qué es lo que hizo? Aisló los monocitos, lo puso en cultivo, le puso GMSF, que es el granulocito macrófago estimulante del granulocito macrófago, le puso interleuquina 4 y lo convirtió en células de célula. Es interesantísimo cómo tú tienes el monocito así, después que echarle eso a los 3 días lo vas a ver, le das una lavalita, le cambias de medio porque quiere sobrevivir, que a los 6 días anda a verlo como el monocito que era redondito se convierte en célula de célula. Entonces por eso no vale decir que el macrófago viene del monocito, el monocito se convierte en macrófago, porque in vitro el monocito también lo puedes convertir en células dendríticas. Lo que tú tienes que decir es sí, monocito en la sangre, macrófago en el tejido, el pulmón. Se acabó. Y aquí, fíjense bien, el neutrófilo del que estábamos hablando, conserva el solar receptor 2, el solar receptor 4. ¿Ok? La lectina, eso se va a ver después, pero más o menos que el neutrófilo, o sea, ya si ustedes saben que los que reconocen los hongos son los monocitos y son los neutrófilos, los macrófagos, los neutrófilos, es lógicamente que por matemática, por exclusión matemática, tengo que decir que los verdaderos reconocedores de hongos, que la receptor 2 y la receptor 4. ¿Ok? No se van a equivocar nunca. 2 y 4 para hongos. Y acá está la célula dendrítica que proviene de acá también. Entonces, esos tolar receptor, el 2, el 4 y el 9, porque está dentro del núcleo, reconociendo los pedazos de CPG, son los principales que reconocen componentes fúngicos. Estos en la membrana, en la pared celular del hongo, y adentro de la célula, ¿no? Esta requiere de 1088, es una señalización, que ya ustedes va a hacer mucho para su cabeza de explicarles esto, mejor ahí nomás, pero esto es necesario para que eso ahí funcione. O sea, tú pienses solamente en los tonales aquí y esto ya lo tenemos después. Pero lo más interesante es que se descubrió recién esta vía de que cuando tú hicieron ratones, por ejemplo, que no cao de esta vía, hasta los ratones apenas una primera infección y se morían. Entonces descubrieron que es una vía interesantísima de protección porque es justamente aquel que le da aceleración para que las células te corran. ¿Okay? Y bueno, si ustedes algún día agarran su celular para ver qué cosa es NF-κB, es justamente la molécula que no sé si se van a acordar de mí, pero en 2 o 3 años el doctor Michael Karin, que descubrió el NF-κB, debe ser en 2 o 3 años del premio Nobel. Entonces, fíjense bien, solar receptor 2, aquí más específico, pero sin ser más específico, por lo menos tiene sus características principales. El solar receptor 2 dice que es menos inflamatorio. ¿Ok? Si es menos inflamatorio, si es menos inflamatorio, quiere decir que va a producir una serie de citoquinas. Cuando uno llama citoquinas inflamatorias o citoquinas no inflamatorias. Y si es menos inflamatorio, entonces quiere decir que ese solar receptor 2 puede promover una respuesta de tipo TH2 con la producción de interleuquina 10 y células T reguladoras con la producción de interleuquina 10 y TGF-beta.
porque es el TCR beta principal citoquina que liberan las células T reguladoras. Y como ustedes ya saben, células T reguladoras son los que están ahí para fregar el esquema de la defensa. En los tumores, por ejemplo, cuando tú ves el ambiente tumoral, está llenecito de células T reguladoras que hacen con que las otras células no actúen. Y la tolerancia receptor 4, que es diferente de la tolerancia receptor 2, porque promueve citoquinas inflamatorias. Al mejorar las respuestas inflamatorias, quiere decir que se lleva para una respuesta tipo TH1. Y las inflamatorias, ustedes ya saben, interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6. ¿Okay? Y el tolerancia receptor 9, bueno, está dentro, reconoce el ADN del hongo, eso ya activa el NRK, para mí, como vimos en el slide anterior, y desencadena la producción de interleuquina 12. ¿Por qué es importante la interleuquina 12? Porque la interleuquina 12 es el precursor de la formación del interferón gamma. Todas las respuestas del tipo TH1 tienen que ser producción de interferón gamma. Si yo quiero demostrar que es una respuesta del tipo TH1, yo tengo que medir interferón gamma y me va a salir arriba. Y si yo quiero demostrar que mi respuesta es del tipo TH2, yo puedo medir interleuquina 10, puedo medir interleuquina 4, porque son las que ven la parte del TH2. ¿Okay? Y aquí fíjense bien, específicamente ese tolerancia receptor 9 está dado para el Cryptococcus neoformans y para el Aspergillus fumigatus, que nosotros hemos hablado. Y aquí, bueno, ya entonces ya vimos que ya las células de nuestro sistema inmune, ya los PAMPs ya reconocieron, el hongo ya está dentro, pero también yo tengo que complementar algo. Yo no puedo dejar que mi sistema inmune solamente mande sus neutrófilos para acabar los hongos. No puede ser suficiente, puede causar neutropenia. Entonces ahí está mi otra defensa. Y mi otra defensa no solamente es el complemento. Y en este ejemplo, por ejemplo, frente a una infección por Cryptococcus neoformans, entonces la vía que se va a activar puede ser la clásica o la alternativa. Ya ustedes saben, vía clásica, vía alternativa, todos convergen hasta el C5b y el C5b para hacer el poro 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, lo que se interesa es actualizarlo y luego favorecerlo. O sea, cualquiera de esas dos vías para que vean cómo es tan interesante el sistema inmune para hacerle frente a este Cryptococcus. Y aquí, solamente para ilustrar lo que hemos dicho en el slide anterior, ilustrativo solamente, ahí está la vía alternativa y la vía clásica, ¿cierto? Todos convergen en este C3, C5A, C5B, hasta llegar justamente al poro, ¿no? Entonces, ya nosotros hablamos mucho de inmunidad innata. Ya ahorita vamos a comenzar a hablar de la adaptativa. Pero para entrar a la adaptativa yo tengo que tener algunas nociones de lo que realmente me diferencia una de otra. Entonces, por ejemplo, si en el examen le dice 3 características principales de inmunidad innata o 3 diferencias principales de inmunidad innata y adaptativa, la primera que es inmediata y la otra es lenta. Característica principal. Vean que la innata siempre ataca primero y la otra todavía demora un poquito. No es clonal, y este sí es clonal. Clonal quiere decir que si yo veo un antígeno igual que este blanco aquí, quiere decir que mi anticuerpo tiene que venir y llegar acá, anticuerpo neutralizante. Pero si yo tengo un anticuerpo que no agarra aquí, entonces es un anticuerpo no neutralizante. Entonces, para reconocer esto, esta célula B plasmática ha hecho millones de este mismo anticuerpo, porque es el antígeno que entró, reacción antígeno-anticuerpo. Por eso que uno dice que es clonal. En cambio, En cambio aquí no es clonal, porque ustedes han visto PMKs que se vuelven anticuerpos.
Y lo más interesante aquí es que la innata reconoce los PRP presentes en los mismos. Y aquí es el antígeno específico porque tienes tu receptor de células T para células T y receptor de células B para células B. Cuando el receptor de células B se activa, suelta sus inmunoglobulinas. Cuando el receptor de TCR se activa, suelta sus citoquinas. ¿Okay? Ya el otro, pues, que no genera memoria, que genera memoria, es lo principal. ¿Por qué? Porque una vez que estas células NK atacan, después mueren. En cambio, con estas células T, por ejemplo, atacan, las que atacan al antígeno mueren. Pero hay algunas que no atacan el antígeno, pero están ahí, como fue clonal, como se hicieron, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, 1 millón de células T, pero solamente 800.000 trabajaron contra el hongo. Y las otras 200.000 van a estar ahí. Y eso es lo que uno llama células T de memoria. O sea, se han formado para hacer ese antígeno, para reconocer ese antígeno, pero no ha sido necesario. Entonces me quedo ahí. En una segunda infección por el mismo hongo, esas células T de memoria que están ahí son las que destruyen rapidito el hongo. Por eso que uno llama, cuando uno tiene inmunidad, las vacunas, por ejemplo, las vacunas te ponen la prevención, te hacen diferente la molécula especialmente que genere sus células T de memoria, y cuando va a venir el bicho por la segunda vez ya lo puede encontrar, porque estos salen de ataque. ¿Okay? También hay células T de memoria, pero también mucho no lo ven, porque trabajamos más con células técnicas. Entonces, lo que yo les decía, la característica principal entre células dendríticas, que tienen que ser maduras. Tienen que ser maduras, o sea, no puede ser inmaduras. Así que fíjense bien aquí cómo esta célula inmadura tiene un montón de estructuras, pero ninguna va a reconocer a los linfocitos T. En cambio, cuando ya estas células inmaduras maduran, entonces, a ver, es que me desconcentran a mí, y todo lo que he leído anoche me puedo olvidar. Entonces el linfocito T, mientras no tenga su MHC para reconocer su antígeno y no tenga su receptor de células T o su segunda por señal, entonces no va a poder funcionar. Por eso que solamente las maduras es la que presentan bien el antígeno, y aquí están las características. Por ejemplo, lo que uno llama de capacidad, ¿qué dice? Endocítica. ¿Ah? Endocítica. O sea, están atentos. Es capacidad endocítica, ¿no? Quiere decir que en estas inmaduras es alta. Comen y comen, pero así como esos gordos que comen sin alimentarse, comen por comer. Pero en cambio este es baja, pero come solamente lo necesario. Al comer lo necesario, parte ese antígeno y después lo presenta el linfocito T. ¿Ok? Entonces, igualito, por ejemplo, aquí está otra capacidad y otras cosas. Pero lo más interesante es que ustedes viendo la figura ya pueden darse cuenta. Esta inmadura no presenta nada y esta madura sí presenta el linfocito T. Por eso que las células dendríticas tienen que estar maduras. Tienen que estar maduras para poder funcionar. El grupo chileno, por ejemplo, unos amigos que tenía, seguramente se están dedicando a células dendríticas nomás para curar el cáncer. Ellos trabajan en células desde el 2007 que estuve allá, 11 años ya están con sus células dendríticas. Ya de repente sale poco a poco alguna cosa interesante, ¿no? Entonces, todo lo que vinimos a explicar hasta hace poco en los slides está reflejado en estos slides. De este no pueden olvidarse nunca ustedes. El linfocito B, cuando tiene célula plasmática, libera sus anticuerpos y va a reconocer un antígeno. Si ese antígeno no es un triangulito para que pueda agarrar, quiere decir que este no es específico. Ese es un anticuerpo no neutralizable, porque si estuviera
un triangulito y sería neutralizante porque está exactamente contra él. En cambio, los linfocitos T sí tienen que ser específicos. ¿Por qué? Porque la célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno, lo parte el antígeno y mientras no tenga su receptor de células T y su MHC aquí, no lo va a reconocer nunca. ¿Ok? Entonces, tanto el linfocito B como el linfocito T, fíjense bien cómo el linfocito T es un poquito más sofisticado, o sea, tiene que tener su receptor de células T y su MHC para que lo presente el antígeno. Si no tiene eso, no pasa nada. En cambio, el linfocito B, apenas lo tocas, se convierte en plasmática y de plasmática ya son los anticuerpos. Y aquí, basado en ese slide justamente, es el procesamiento de ese antígeno para poder llegar a la representación a los linfocitos T. Entonces, hasta ahora, nosotros hemos reconocido que los principales presentadores de antígenos son las células dendríticas que tienen que ser maduras, ¿se acuerdan? Pero también, fíjense bien que los macrófagos también presentan antígenos, porque como ellos comen, los pedacitos que no les interesa los sueltan para que el linfocito T lo acabe. Por eso que presenta también. Y los linfocitos B, que uno le llama células profesionales de presentación de antígenos, ¿no? Son esas tres moléculas que pueden células que pueden presentar antígenos. Entonces, esto ya es de acuerdo a cómo se comportan, si esa presentación es extracelular o si es intravesicular o si es citoplasmática. Citoplasmática dentro del citoplasma, intravesicular dentro de las vesículas y extracelular fuera, ¿no? Entonces lo que tiene que ver es que cada uno de ellos se comporta de acuerdo a en dónde está el antígeno. Y aquí, si ustedes pueden ver, fíjense bien que la unión, en este caso de citoplasmático, está ligado a MHC de clase 1, esto es intravesicular, el MHC de clase 2, de la misma manera que el extracelular acá. Y claro, como ustedes pueden ver, la diferencia de ellos es notoria. El ejemplo de citoplásmico es, por ejemplo, los virus, porque los virus no viven fuera de la célula, pues entran a la célula y por eso que es específica para virus esa respuesta. Y intravesicular, porque las micobacterias, ustedes han visto que cuando hacen, por ejemplo, análisis de sangre y quieren descubrir TB, están las bacterias dentro de las células. Y cuando ves extracelular, los hongos y bacterias, hay bacterias extracelular y bacterias intracelular. Entonces, cuando les pregunten, es clase, ¿qué clase es está unidos los hongos? Es la clase 2, son infecciones extracelulares. Pero también, ya una vez que ya estamos adentro de los linfocitos T, se suceden cambios específicos de sustancias. Cuando esa célula T está virgen quiere decir cuando nadie la toca todavía, ¿ok? Pero cuando esa célula ya es tocada por un antígeno de un microorganismo, ya suelta de ser virgen a ser célula T activa. Y esa célula T activa se reconoce porque justamente estas moléculas de aquí cambian. Ustedes ven que el receptor de CD4 del linfocito T nunca va a cambiar, va a permanecer ahí. El TCR, el receptor de células T del linfocito T, nunca va a cambiar porque va a permanecer acá. Pero eso sí, lo principal es que esta L-selectina que tiene las células vírgenes desaparezca en la célula T activa o receptora. ¿Okay? Tan es así que cuando tú ves experimentos y ves, por ejemplo, cuántas células específicas activas se encontró, tú le pones L-selectina y todos ellos tienen que ser cero L-selectina. Y si tú quieres reconocer las vírgenes que todavía quedan, que no se hicieron nada con las activas, están llenecitos de L-selectina. ¿Okay? Esta es la molécula principal que se pierde para ser activa. Y aquí, lógicamente, que ya estos son las quimiotinas, esa cosa ya es otra cosa.
Pero lo más interesante es esa nueva selectiva que se pierde ante la activación del linfocito T. Entonces, en cristiano, está aquí el slide, para que no se olvide. Primero, el linfocito T CD8 naïf, que es otra denominación del linfocito T CD8 virgen, ¿no? Se convierte en linfocito T CD8 citotóxico cuando se activa. El linfocito T CD4 naïf o el linfocito T CD4 virgen se convierte en linfocito TH1, linfocito TH2, linfocito TH17 y linfocito regulador cuando se activa. Y el linfocito B virgen se convierte en plasmocito que secreta los anticuerpos cuando se activa. ¿Okay? Este slide aquí es muy interesante porque es la virginidad y la activación. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estudiábamos todavía inmunología, hace muchos años atrás, había lo que nosotros conocíamos respuesta TH1 y respuesta TH2. Y después, ya con el correr del tiempo, cuando yo ya estaba haciendo doctorado, apareció el TH17, que era otra cosa del TH1 y del TH2. Entonces, como nosotros veníamos de hacer experimentos siempre pensando en TH1 y TH2, casi no le dimos importancia al TH17. ¿Okay? Entonces, ese paradigma TH1 TH2 era una cosa interesantísima. ¿Por qué? Porque tú podías en el laboratorio verificar la respuesta si es de TH1 o TH2 y asumir o cambiar también esa respuesta. Si era TH1, yo la podía convertir en TH2. Si era TH2, yo la podía convertir en TH1. Entonces, por eso ese paradigma TH1 TH2 está determinado, dice, por el patrón de citocinas presente en el ganglio linfático durante la activación. Respuesta TH1, interferón gamma, nada más. No pongo interleuquina 2 porque dice ya la interleuquina 2 ya pasó a la historia. Interferón gamma. TH2, interleuquina 4 o interleuquina 10. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo algún día yo tengo mi respuesta TH1? Yo quiero jugar en el laboratorio. Si mi respuesta es TH1, quiere decir que está asustando un interferón gamma. Entonces yo le voy a poner un poquito de interleuquina 10. Al ponerle interleuquina 10, neutralizo la producción de interferón gamma y hago que esas respuestas sean TH2. Y al contrario, si yo tengo una respuesta TH2, por ejemplo, con producción de interleuquina 10, y yo quiero convertirlo en TH1, le pongo interferón gamma, al poner interferón gamma yo lo consigo hacer en TH1. Por eso aquí dice, esa respuesta celular que es la TH1, y la respuesta humoral que es la TH2, pero por cuestiones de laboratorio, por cuestiones de experimentos o de que ustedes quieran probar ciertas acciones, se puede revertir una con otra. Lo interesante que cuando yo les digo esto es justamente la experiencia que yo tengo en laboratorio. O sea, yo no leo libros, ya les dije que yo no leo libros, ¿no? Nunca leo libros, ¿no? Porque me retrasa mi cerebro a mí leer libros. Yo leo lo que me viene todos los días, tengo 3 emails, el Hotmail, el Yahoo y el Gmail. Cada uno de ellos para un grupo, porque si yo tuviera solamente un email, entrarían como 50, 60 diarios. Pues yo lo reparto y en la noche voy y lo elimino lo que no es, pero y lo otro lo conservo. O lo saco y después lo leo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Yo explico a ustedes las clases con el ejemplo de mi vida en el laboratorio. O sea, yo no leo libros para decir, mira, esto ha pasado acá, no. Es la misma experiencia de uno. ¿No? Por eso que uno es capaz, por ejemplo, de que me digan, por ejemplo, es profesor de práctica, entonces yo te hago 15 prácticas de mi experiencia. Y te escribo el libro, van a ver ahí y van a ver que guía de prácticas de la Universidad Wither, Víctor Raúl Arnati. Lo hice de experiencias mías, lo que yo siempre hago. No leo libros para... ¿okay? Pero eso no es para ustedes son médicos, pero de todas maneras algún día, por lo menos uno va a querer ser científico.
Entonces, pero eso me pasa en los Estados Unidos.